Hoy vamos a ver el cielo y el infierno, la segunda parte, el capítulo 2, donde vamos a dar continuidad a los espíritus felices. Nos trajo Jesús la semana pasada el señor Sansón y hoy vamos a ver una parte que tiene que ver con el señor Sansón, que la voy a dejar para que la veamos al final, y vamos a ver el señor Jobard, que ayer ya le estuvimos viendo también un poquito, algo de él en la clase que nos dio Rosa. Bueno, en el transcurso de este capítulo, de este ítem, vamos, del señor Jobard y de ese capítulo en general, ¿no? Al principio del capítulo, Kardec nos pone una nota para informarnos y para advertirnos que estos ejemplos que vamos a ir viendo respecto de los espíritus felices van a representar espíritus en diferentes fases de felicidad, pero también de desdicha de la vida espiritual, porque después de los espíritus felices van a venir otro tipo de espíritu, de estados, ¿no? De espíritu. También nos dice Kardec en esta nota que no han buscado personajes ilustres ni han buscado personas que pudiéramos conocer o tener referencias, que al revés, que lo que han querido hacer es tomar como ejemplo para nosotros situaciones mucho más comunes de la vida para que pudiéramos encontrar similitudes, extraer enseñanzas, hacer comparaciones, incluso instrucciones que fueran provechosas para nosotros, habiendo una situación mucho más común para nosotros. Porque nos dice Kardec en esa nota que cuanto más próximo a nosotros estuviera este espíritu que nos habla en su existencia terrenal, ya sea por su posición social, por los parentescos, por las relaciones con los demás, más nos interesaremos por esos casos y más fácil va a resultar para nosotros identificarnos con ellos. Nos pone de manifiesto Kardec que utilizar nombres resonantes o personas conocidas no nos agregaría, no nos aportaría nada a la instrucción que podíamos tener, ¿no? Incluso al hablar de personas conocidas podía generar prevenciones, herir susceptibilidades o cualquier otro tipo de prevención que pudiéramos tener al conocer de quién se está hablando, ¿no? Han decidido elegir casos que nos puedan arrojar más luz sobre el mundo espiritual, sobre la situación de los espíritus en esa vida espiritual y la mayor parte de estos ejemplos que nos van a dar están en la revista Espírita. También lo que nos indica Kardec es que en la revista Espírita, al igual que va a pasar con el señor Jobard, se han suprimido, se han quitado detalles superfluos y han conservado lo que es esencial para el objetivo que se ha propuesto aquí. En este caso y en este capítulo es hablar de esa transición que nos trajeron en el capítulo 1, ¿no? De cómo es esa transición al mundo espiritual en el momento de pasar, eh, de desencarnar, ¿no? De pasar al mundo espiritual. Y también traernos cómo ha sido esa transición y cómo es la vida en el mundo espiritual
que van a dar testimonio estos espíritus que aquí nos van a venir a lo largo del capítulo a contar. Es el caso también del señor Jobar, que nos va a traer su comunicación en la revista Espírita es mucho más amplia de lo que aquí se ha traído. Lo que aquí se ha traído es lo que respecta realmente a lo que hemos dicho, pues lo que tiene que ver con lo que se va a tratar en este capítulo. En la revista Espírita de 1862, en el mes de marzo, bajo el título Conversaciones del Más Allá, están las comunicaciones del señor Job. Eh, eh, en, la Sociedad Espírita de París, en noviembre del año 61, la señora Costel recibe ese dictado espontáneo esa comunicación del señor Jobar antes de que se le evocara. Después de morir, el señor Jobar se comunicó varias veces en la Sociedad Espírita de París, en las sesiones a las cuales él dice que casi siempre asiste. Nos comenta Kardec que esperaron obtener una serie de manifestaciones para formar un conjunto y para poder apreciarlas también en ese conjunto, y que tenían esa intención de haberle evocado el 8 de noviembre, y él se anticipó y se comunicó espontáneamente con ese dictado espontáneo. En la revista Espírita constan 24 preguntas hechas al señor Jobar, pero para el cielo y el infierno se seleccionaron solamente algunas de ellas. Fueron muchas comunicaciones entre noviembre, como había dicho, esta primera, que fue espontánea en noviembre del 61, hasta el mes de febrero del 62, cuando en marzo se publica en la revista Espírita ese conjunto de comunicaciones del señor Jobar. Se manifestó en la Sociedad Espírita de París, se manifestó en Burdeos, en creo que se dice así, Passy. Se manifestó a través de varios médiums, pero de la señora Costel, de la señora, a ver si soy capaz de decir esto, Casmajus, algo así, y la señora de Dosson. En algún momento durante estas comunicaciones se le reprocha una preferencia que pueda tener con la señora Costel, que se decía que era su medium favorita. Bueno, nosotros hemos visto con anterioridad que muchas veces un espíritu elige un determinado medium por la sintonía que puedan tener, por la mayor facilidad de comunicación con este medium, por las características intelectuales, por cualquier otra Casi un característica que... ayuntamiento. Sí. Y en una de las comunicaciones, el señor Jobar explica por qué él tenía esa preferencia con la señora Costel. Y la dice: he regresado. Tú deseas saber por qué manifiesto una preferencia por ti. Cuando yo era mecánico, tú eras poetisa y te conocí en el hospital donde moriste, señora. Y aquí él viene a explicar ese lazo de unión que en algún momento tuvo con la señora Costel. Ayer también extraje un pequeño, de la revista Espírita, un pequeño tramo de las comunicaciones del señor Jobar,
eh, de 22 de noviembre del 61, que eran las que nos había hablado ayer Rosa, simplemente porque las tuviéramos presentes. Y, y nos dice, le preguntan al señor Jobar, cuando estabais encarnado, compartíais la opinión que ha sido emitida sobre la formación de la Tierra a través de la incrustación de 4 planetas, los cuales se habrían fundido por medio de una soldadura. ¿Conserváis aún esa misma creencia? Y él contesta, es un error. Los nuevos descubrimientos geológicos prueban las convulsiones de la Tierra y su formación sucesiva. Como los otros planetas, la Tierra tuvo su propia vida y Dios no ha tenido necesidad de ese gran desorden o de esa agregación de planetas. El agua y el fuego son los únicos elementos orgánicos de la Tierra. Y respecto al otro tema también que era polémico, era polémica la postura del señor Jobar, decía, le pregunta, ¿no? ¿También pensabais que los hombres podían entrar en un estado cataléptico por un tiempo ilimitado y que el género humano había sido traído a la Tierra de esa manera? Y él contesta, ilusión de mi imaginación que siempre superaba sus límites. La catalepsia puede ser larga, pero no indeterminada. Son tradiciones y leyendas aumentadas por la imaginación oriental. Amigos míos, ya he sufrido mucho al rememorar las ilusiones que mi espíritu ha nutrido. No os engañéis con las mismas. Yo había aprendido mucho y mi inteligencia, puedo decirlo, apta para apropiarse de estos vastos y diversos estudios, había conservado de mi última encarnación el amor, el amor por lo maravilloso y por lo que integraba el conjunto extraído de las imaginaciones populares. Bueno, yo ahora os traigo un invento, espero que me salga bien porque encontré en internet eh, este, esta, esta parte del señor Jobar en este capítulo del cielo y del infierno animada. Ahí va a aparecer en portugués, pero yo os voy a ir, os voy a ir narrando en español, a ver si conseguimos. Director del Museo de Industria de Bruselas, nacido en Bassey, fallecido en Bruselas de un ataque de apoplejía fulminante el día 27 de octubre del 61 a los 69 años. El señor Jobar era presidente honorario de la Sociedad Espírita de París. Teníamos el propósito de evocarlo en la sesión del 8 de noviembre, oportunidad en la que, anticipándose a nuestro deseo, ofreció espontáneamente la siguiente comunicación. Aquí estoy, soy quien ibais a evocar, y me manifiesto a través de este medium al que ahora le había solicitado hacerlo, pero sin éxito. Deseo ante todo, describiros mis impresiones en el momento de la separación del alma. Experimenté una indescriptible conmoción. Recordé de inmediato mi nacimiento, mi juventud, mi edad madura. Toda mi vida se plasmó nítidamente en mi memoria. Solo sentí el piadoso deseo de encontrarme en las regiones reveladas por nuestra amada creencia. Luego la confusión se apaciguó. Estaba libre y mi cuerpo yacía inerte. Ah, mis queridos amigos, qué placer se experimenta sin el peso del cuerpo. Qué satisfacción es poder abarcar el espacio. Sin embargo, no creáis que me haya convertido repentinamente en un elegido del Señor. No, me encuentro entre los espíritus que, si bien han aprendido algo, tienen por delante un prolongado proceso de aprendizaje. No pasó mucho tiempo sin que me acordara de vosotros, mis hermanos de exilio. Os ratifico mi plena simpatía y os envuelvo con mis mejores votos. Quisierais saber cuáles son los espíritus que me recibieron, cuáles han sido mis impresiones. Pues bien, amigo, estos espíritus son todos los que evocamos, todos los hermanos que han compartido nuestros trabajos. He percibido el esplendor, pero no puedo describirlo. Me concentré en discernir
lo que era verdadero en las comunicaciones, listo para rechazar todo lo que fue inexacto, dispuesto en fin a ser el defensor de la verdad en el otro mundo, así como he sido en el vuestro. Cuando vivíais nos recomendasteis que os evocáramos, llegando el momento de que dejarais la tierra. Eso es lo que ahora hacemos, no solamente para satisfacer aquel deseo, sino sobre todo para testimoniarnos una vez más nuestra sincera y viva simpatía. En este momento lo más importante es vuestra instrucción. En cuanto a vuestra simpatía, puedo verla, ya no solo la percibo con los oídos, lo que constituye para mí un importante progreso. Para confirmar nuestras ideas y a fin de que evitemos la divagación, os preguntaremos en principio, ¿en qué lugar os halláis aquí y cómo os veríamos en caso de que pudiéramos hacerlo? Estoy junto al medium, como veríais con la apariencia del mismo Yobar que se sentaba a vuestra mesa, dado que vuestros ojos mortales todavía vendados solo pueden ver al espíritu con la apariencia mortal. Podéis haceros visible, de lo contrario, ¿cuál es la dificultad? La disposición que os es propia. Un medium vidente me vería, los restantes no. Vuestro lugar aquí es el mismo que ocupabais en nuestras sesiones cuando vivíais y que os hemos reservado. Por consiguiente, aquellos que os han visto en estas ocasiones pueden suponer que estáis ahí tal como erais antes, pero no estáis con vuestro cuerpo material, sino con vuestro cuerpo fluídico, que tiene la misma forma de aquel. Si bien no os vemos con los ojos del cuerpo, os vemos con el del pensamiento. Si bien no podéis comunicaros por medio de la palabra, podéis hacerlo a través de la escritura con la ayuda de un intérprete. Así, nuestras relaciones no se han roto en modo alguno con vuestra muerte y podemos conversar con vos de manera tan sencilla y completa como antes. ¿Es así como ocurren las cosas? Sí, y lo sabéis desde hace mucho tiempo. Ocuparé en este lugar en muchas ocasiones, incluso sin que lo sepáis, porque mi espíritu vivirá con vosotros. Nos pone una nota que dice, llamamos la atención a esta última frase, mi espíritu vivirá entre vosotros. En las circunstancias actuales eso no constituye una simple imagen, sino la realidad. Por el conocimiento que el espiritismo nos otorga acerca de la naturaleza de los espíritus, sabemos que cualquiera de ellos puede encontrarse entre nosotros, no solo a través del pensamiento, sino personalmente con el auxilio de su cuerpo etéreo, que lo convierte en una individualidad diferenciada. Por consiguiente, un espíritu después de muerto puede habitar entre nosotros del mismo modo que cuando estaba vivo, o mejor aún, puesto que puede ir y venir cuando le plazca. Tenemos de ese modo una multitud de acompañantes invisibles, indiferentes a algunos y otros atraídos por el afecto. Sobre todo a estos últimos se aplica esta frase, ellos viven entre nosotros, que se puede interpretar así, ellos nos asisten, nos inspiran y protegen. No hace mucho que venís a sentaros en ese mismo lugar. Las condiciones en que lo hacéis ahora os parecen extrañas. ¿Qué efecto ha producido en vos esta modificación? Las condiciones actuales no me parecen extrañas porque mi espíritu desencarnado goza de la lucidez necesaria para no dejar sin resolución cualquier cuestión que considere. ¿Recordáis haber estado en estas mismas condiciones con anterioridad a vuestra última existencia? ¿Notasteis algún cambio? En la actualidad veo y comprendo plenamente aquello que veo. En cambio, durante las precedentes existencias, espíritu perturbado solo me apercibía de las lagunas terrestres. ¿Recordáis vuestra penúltima existencia? En mi penúltima existencia fui un obrero mecánico, atormentado por la miseria y por el propósito de perfeccionar mi oficio.
Como Jobar, cumplí los sueños que ese pobre obrero, los sueños de ese pobre obrero, y doy gracias a Dios, cuya bondad infinita ha hecho que germinara la simiente que él había depositado en mi cerebro. Y os comunicasteis en otro lugar. Me he comunicado poco. En diversos lugares un espíritu adoptó mi nombre y hubo ocasiones en que yo estaba cerca de él sin que pudiera comunicarme directamente. Mi muerte es tan reciente que todavía me afectan ciertas circunstancias terrenales. Es preciso que exista una simpatía perfecta para que pueda expresar mi pensamiento. Más adelante estaré en condiciones de proceder indistintamente, pero por ahora, repito, no puedo hacerlo. Cuando muere un hombre un tanto conocido, recibe llamado de muchos lugares y una multitud de espíritus se apresura a apoderarse de su individualidad. Fue eso lo que aconteció conmigo en numerosas oportunidades. Os aseguro que pocos espíritus pueden comunicarse inmediatamente después de su desprendimiento, ni siquiera a través de un medium por el que tenga preferencia. ¿Veis a los espíritus que están aquí con nosotros? Y él contesta, en particular veo a Lázaro y a Erasto. A continuación, a una cierta distancia, el espíritu de verdad se cierne en el espacio. Veo también una infinidad de espíritus que os rodean solícitos y benévolos. Consideraos dichosos amigos, pues hay influencias benéficas que os protegen de las calamidades del error. Cuando estabais encarnado, compartíais la opinión que fuera emitida sobre la formación de la Tierra y la incrustación de los planetas. ¿Conserváis esta opinión? Y él contesta, eh, es un error, ya habíamos visto más atrás. Los nuevos descubrimientos geológicos prueban las convulsiones de la Tierra y su sucesiva formación. La Tierra, al igual que los demás planetas, tuvo su propia vida. Dios no necesitó recurrir al gran trastorno que consistiría esa agregación de planetas. El agua y el fuego son los únicos elementos orgánicos de la Tierra. Pensabais asimismo que los hombres podían caer en el estado cataléptico por un tiempo limitado y que el género humano había sido conducido de esta manera. Quimera de mi imaginación, que superaba invariablemente sus límites. La catalepsia puede ser prolongada, pero no indeterminada. Se trata de tradiciones, leyendas exageradas por la imaginación oriental. Amigos míos, ya he sufrido mucho a causa de estas ilusiones que alimentó mi espíritu. No os engañéis al respecto. También he aprendido mucho y hoy puedo deciros que mi inteligencia apta para asimilar diversos y vastos estudios había conservado de mi última encarnación el amor por lo maravilloso, abrevado en las imaginaciones populares. Por el momento poco me he ocupado de las cuestiones puramente intelectuales en este sentido en que vosotros consideráis. ¿Cómo habría de hacerlo deslumbrado y aturdido por el maravilloso espectáculo que me rodea? Solo el vínculo con el espiritismo tan poderoso que vosotros los hombres no podéis comprenderlo es capaz de atraer mi ser a esta tierra que abandono. No diré con alegría, pues eso sería una falta de piedad, pero sí con el profundo reconocimiento de liberación. Cuando la sociedad abrió una suscripción a favor de los obreros de Lyon en febrero del 62, uno de los miembros se suscribió con 50 francos, los cuales 25 correspondían a él y 25 fueron colocados en nombre del señor Jobard, que por entonces dio al respecto la siguiente comunicación. Me siento honrado y agradezco a mis hermanos espíritas porque no se olvidaron de mí. Agradezco al corazón generoso que os aportó la ofrenda que yo habría entregado si todavía habitara en la tierra. En el mundo en que me encuentro actualmente no tenemos necesidad de dinero, de modo que me ha sido necesario recurrir al bolsillo de la amistad para probar materialmente que también a mí me conmueve el infortunio de nuestros hermanos de Lyon. Bravos trabajadores que cultiváis fervorosamente la viña del Señor, debéis tener el convencimiento de que la caridad no es una palabra vana,
pues grandes y pequeños os han dado muestras de simpatía y fraternidad. Estáis en la amplia vía humanitaria del progreso. Que Dios os conserve en ella y lleguéis a ser más felices. Los espíritus amigos os sostendrán y triunfaréis. Comienzo ahora a vivir espiritualmente, con mayor serenidad y menos conturbado por las evocaciones que de todos lados llueven sobre mí. La moda cunde también entre los espíritus. Cuando la moda Yobar sea sustituida por otra, cuando para los humanos yo haya caído en el olvido, entonces pediré a mis verdaderos amigos, aquellos que me recordarán siempre, que me evoquen. Así profundizaremos en cuestiones que hemos tratado muy superficialmente y vuestro Yobar, absolutamente transfigurado, podrá seros útil como él lo deseaba de todo corazón. Bueno, el invento no me ha salido muy bien porque el señor hablaba mucho más rápido que yo, pero quería que vierais porque me pareció curioso la animación que han hecho con una imagen realmente real del señor Jobar. Bueno, eh, pasados estos primeros tiempos que consagró el señor Jobar a tranquilizar a sus amigos, él ocupó un lugar entre los espíritus que trabajaban eh, activamente por la renovación social, mientras que en el mundo espiritual él esperaba el momento de reencarnar, de regresar entre los vivos. Y quería comprometerse en su próxima encarnación a realizar esta misma tarea de una forma más directa. Siguió transmitiendo con frecuencia comunicaciones a la Sociedad de París, donde continuó como colaborador y seguía con su característica, ¿no?, en las comunicaciones, con su originalidad, su buen humor y donde se veía la esencia de su carácter. Su estilo, por así decirlo, ¿no?, era ya tan conocido que aunque no firmara las comunicaciones, se le podía claramente reconocer. Bueno, como ya habíamos dicho, este capítulo nos habla de la transición de los espíritus felices, de cómo ha sido su llegada al mundo espiritual según su propia experiencia, ¿no? Aunque nos van a hablar aquí de espíritus felices, bueno, y lo de la caridad con los desencarnados nos ha dicho algo el señor Jobar y nos va a decir más tarde en la otra comunicación también bastante sobre la caridad con los desencarnados. Aunque aquí nos habla de espíritus felices, yo por una apreciación mía, luego si me equivoco me corregís, que la felicidad de los espíritus va en función del avance moral que puedan tener. Y aunque quizás no todos los espíritus felices sean espíritus buenos, eh, dentro de esa clasificación, ¿no? Sabemos que estas clasificaciones también no son absolutas, los propios espíritus así nos dicen, ¿no? Y por ello he traído esa escala espírita de los espíritus buenos para que veamos un poco sus matices y para que veamos eh, el tipo de espíritu que se puede considerar que tenga esa característica de felicidad, ¿no? En el libro de los espíritus, la escala espírita está en el segundo orden, los espíritus buenos. Bueno, las características generales de los espíritus buenos
son el predominio del espíritu sobre la materia y el deseo del bien. Sus cualidades y su poder para practicar el bien están en relación con el grado, pues, de bondad que puedan haber conseguido. Como ya hemos visto cuando lo hemos estudiado por el libro de los espíritus, en alguna ocasión la escala, unos tienen ciencia, otros sabiduría, otros bondad. Los más adelantados consiguen juntar el saber con las cualidades morales, pero son espíritus que no están desmaterializados del todo y conservan igualmente, según su grado de adelantamiento, eh, aún huellas de su existencia corporal. Y lo podemos notar algunas veces en la forma de expresarse, por sus hábitos, como hemos visto, ¿no? Con el señor Jobard. Incluso podemos apreciar algunas manías que pudieran tener. Comprenden a Dios y dentro de su infinitud y, eh, y pueden disfrutar de cierto estado de felicidad. Consiguen ser dichosos porque consiguen practicar el bien y en algunas veces consiguen impedir el mal. Estos espíritus nos inspiran buenos pensamientos, apartan a los hombres de la senda del mal, protegen durante la vida a aquellos seres humanos que se hacen dignos de su protección y consiguen incluso neutralizar la influencia de los espíritus imperfectos sobre las personas que no se complacen en sufrirla. Los que han encarnado son buenos y son benévolos con el prójimo. No les mueve el orgullo, ni el egoísmo, ni la ambición, y no experimentan ni el odio, ni el rencor, ni la envidia, ni los celos, y hacen el bien por el bien mismo. Estos espíritus los podemos dividir en 4 grupos principales. Los espíritus benévolos, que son los que tienen como cualidad dominante la bondad, que se complacen en ayudar a los hombres y protegerlos. Tienen su saber limitado y su progreso ha sido más en el sentido moral que en el sentido intelectual. Los espíritus sabios se distinguen sobre todo por la amplitud de sus conocimientos. Están menos focados en las cuestiones morales que en las científicas porque tienen mucho más aptitudes para la ciencia. Pero enfocan la ciencia desde el punto de vista de la utilidad y no mezclan con ella cualquier cosa que pueda ser característica de los espíritus imperfectos. Los espíritus sensatos son los espíritus que tienen las cualidades morales del orden más elevado y lo que va a constituir el carácter que los va a distinguir. No tienen conocimientos muy vastos, pero están dotados de una capacidad intelectual que les provee de un juicio sano acerca de los hombres y de las cosas. Y luego están los espíritus superiores que reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. Su lenguaje solo trasunta benevolencia y son espíritus que cuando, por excepción, encarnan en la tierra es para cumplir una misión de progreso y nos ofrecen todo el tipo de perfección al cual pueda la humanidad aspirar en este mundo. Yo creo que de los superiores, pocos habremos visto, ¿no?
Y de los espíritus buenos tenemos, pero yo creo que la gran mayoría todavía estamos muy apegados a la materia y todavía tenemos muchos sentimientos que nos dejan ahí al límite, ¿no? El, el libro de los espíritus nos va a traer información sobre ese momento de la transición. No he entrado en los puntos en los que nos ha traído Rosa en el día que nos trajo la transición, para no repetirnos, ¿no? Pero en el regreso de la vida material a la espiritual, en el libro de los espíritus, donde habla de la separación del cuerpo y del alma, nos traen unas preguntas que nos ayudan a comprender algunas cosas que nos dicen estos espíritus felices, ¿no? En el momento de la muerte, siente a veces el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar. Y la contestación de los espíritus es: a menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Separada en parte de la materia, ve el porvenir descorrerse ante ella y goza anticipadamente del estado de espíritu. El ejemplo de un gusano que al principio se arrastra por el suelo y después se encierra en crisálida aparentemente muerto para renacer a más brillante existencia puede darnos una idea de la vida terrestre de la que sigue a la muerte y de nuestra nueva existencia. Y los espíritus contestan: una pequeña idea, la figura es buena, pero no debe, sin embargo, tomarse literalmente como soléis hacerlo con frecuencia. Y os traigo otras dos preguntas, ¿no? ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento que conoce que está en el mundo de los espíritus? Y nos contestan los espíritus: según y cómo, si has hecho mal por deseo de hacerlo, te avergüenzas en aquel momento de haberlo hecho. Para el justo es muy diferente la cosa, pues se encuentra como aliviado de un gran peso, porque no teme ninguna mirada escudriñadora. El espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes que él. Y los espíritus nos contestan: sí, el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto de él, y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus y le ayudan a separarse de las mantillas de la materia. Ve también a muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la tierra, a los que están en la erraticidad y a los encarnados a quienes visita. El, el libro de los espíritus, en el capítulo 3, respecto del retorno de la vida corpórea a la vida espiritual, que nos habla de la turbación que sigue a la muerte, nos tranquiliza, ¿no? Diciendo que la turbación que sigue a la muerte no es penosa para el hombre de bien, que es tranquila y puede asemejarse incluso a un despertar apacible. Y nos dice pues, que en cambio aquel que no tiene una conciencia pura, que tiene ansiedades y angustias, pues estas van aumentando, ¿no? A medida que él va comprendiendo su nueva situación. Y nos trae esta pregunta: ¿el conocimiento del espiritismo ejerce influencia sobre la duración más o menos prolongada de la turbación? Y los espíritus contestan: una influencia muy grande, por cuanto el espíritu comprende de antemano su situación, pero lo que más influye es la práctica del bien y la conciencia pura. Pues eh, para que quede un poco de tiempo, voy a pasar rápido por la muerte del justo. Esta comunicación de la muerte del justo hace alusión al espíritu de Bernard, quien se manifestó espontáneamente el día de las exequias del señor Sansón.
Esto se publicó en la Revista Espírita de mayo de 1862 y nos dice lo siguiente. Con posterioridad a la primera evocación del señor Sansón, un espíritu transmitió con el epígrafe precedente la comunicación que sigue. La muerte del hombre de quien en este momento os ocupáis ha sido del justo, una muerte acompañada por la calma y la esperanza. Así como el día sucede naturalmente a la aurora, la vida espírita ha sucedido para él a la vida terrestre, sin conmoción y sacudidas, a tal punto que su último suspiro ha sido exhalado como un himno de reconocimiento y amor. Cuán pocos son los que atraviesan de ese modo la ardua transición. Cuán pocos son los que después de la confusión y la desesperanza de la vida conciben el ritmo armonioso de las esferas. Así como el hombre saludable continúa sintiendo dolor en los miembros que se le amputaron tras el impacto de un proyectil, así también el alma del hombre que muere sin fe ni esperanza, una vez que se ha separado del cuerpo, se siente destrozada y se precipita en el espacio sin la menor conciencia de sí misma. Orad por estas almas perturbadas, orad por todos los que sufren, pues la caridad no se restringe a la humanidad visible. Ella socorre y consuela a los seres que pueblan el espacio. Habéis tenido en ello una prueba evidente con la súbita conversión de ese espíritu conmovido por las plegarias espíritas realizadas sobre la tumba del hombre de bien que vinisteis a interrogar y que desea haceros progresar en el camino sano. El amor no tiene límites, colma el espacio, brinda y recibe a su vez su divino consuelo. El mar se extiende en una perspectiva infinita, cuyo límite pareciera confundirse en el cielo, y el espíritu se deslumbra ante el magnífico espectáculo de estas dos majestades. Así es el amor, más profundo que las olas, más infinito que el espacio. Debe reunir a todos vosotros, espíritus encarnados y desencarnados, en la misma comunión de la caridad, para producir la admirable fusión de lo infinito con lo eterno. Georges. Pues aquí nos habla de esa caridad, ¿no? Esa necesidad de la caridad que nos habla Pablo, ¿no? Que tenemos en el Evangelio, ¿no? El VIP y esa caridad que nos trae Pablo, que nos habla del amor, de la bondad, de la benevolencia, de realmente de estas cualidades del corazón, ¿no? Y ese mensaje que nos deja Pablo de que si no hay caridad, no hay salvación. Y nos dice Pablo que, que tenemos estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero que la mayor de todas ellas es la caridad. El Evangelio, para este capítulo 27, en Pedid y obtendréis, la oración por los muertos y por los espíritus sufrientes, hace referencia a esta segunda parte del cielo y del infierno, a los ejemplos, ¿no? En el propio Evangelio nos remite y nos viene a decir que la oración es solicitada por los espíritus que sufren. Les es útil porque viendo que uno se acuerda de ellos, se sienten menos abandonados y son menos desgraciados. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa, aumenta su ánimo, les excita el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y puede desviarles del pensamiento del mal. En este sentido, es como puede aligerarse y aún abreviarse sus sufrimientos. El mismo Evangelio nos remite ahí, ¿no? A, a traernos esa necesidad de la caridad a través de la oración, haciendo que estos espíritus desencarnados puedan sentirse acogidos, recordados, incluso
que les puede servir de ánimo en ese proceso, ¿no? De asimilar toda esa nueva vida espiritual que están empezando, ¿no? Y que realmente es un acto de caridad. Os doy las gracias a todos por vuestra atención.